Muy buenas tardes, viernes 25 de diciembre del 2020, esta es Coyuntura Política. Mi nombre es Víctor Barahona y como es ya costumbre, todos los viernes siempre nos acompaña el presentador de Tele1, el licenciado Sergio Méndez, abogado de la República. Bienvenido, Sergio, nuevamente. Víctor, muy buenas tardes, un placer, gracias por tomarme nuevamente en cuenta en un programa tan prestigioso como el que tú dignamente manejas y Dios así lo ha depositado, pero también en una fecha tan importante como es este día, 25 de diciembre 2020. Gracias. ¿Y ya te regalaron alguna casa, Sergio? ¿Andas ¿Todavía? regalando casa? No, pues sí. Todavía no. Todavía no. Estamos en espera. No ha llegado el niño Dios todavía darle una casita. No. Estamos esperando a Santa Claus. ¿Cómo está, Sergio, el proceso para la entrega de las casas? ¿Qué opinión tiene sobre eso? Altamente cuestionado, oscuro y lamentable por varias razones. La primera de esta situación es porque el señor presidente, con todo el respeto del mundo, señaló varias aseveraciones de las cuales no soportan una meridiana de conocimiento y no soportan un juicio de valor. Punto número uno. Él habla que estas casas se construyeron en tiempo récord. Y estas casas hace 7 meses ya estaban construidos por un proyecto que de todos es del conocimiento y la vinculación también con un caso penal que ahorita se está llevando en los juzgados de San Salvador. Punto número uno. Punto número dos, habla que esto se construyó por un remanente que quedó de la construcción del Hospital El Salvador. El Hospital El Salvador lleva más de 250 días que dijo que iba a ser en tiempo récord. Todo lo que el presidente ha ordenado en tiempo récord no se ha construido en tiempo récord. Recordaremos el puente de la señora María Chichilco, donde no se construyó un puente Bailer en el tiempo de la Fuerza Armada, donde usted lo construye inmediatamente para pasar de un lado a otro porque tiene que pasar de un lugar a otro. Luego el puente, lo único que se le pusieron fueron luces. Fue sumamente oneroso el precio en el cual se pagó y hace poco acaba de ser reparado porque ya sufrió desperfectos. También el Hospital El Salvador supuestamente dio orden en un tuit donde se tenía que construir. Tú recordarás el Hospital El Salvador cuando el señor presidente arremetió, estaba en campaña política como está en campaña ahorita electoral, y arremetió contra la Asamblea Legislativa en decir, uno, que el dinero de la deuda política de él lo iba a donar para la construcción del Hospital Rosales. Lo hizo, Víctor, no más preguntas. Simple y sencillamente fue en el desierto, fue un espejismo. El otro tema después vino el señor presidente y nos ilustró cuando señaló de que con 30 millones de dólares que iba a la Asamblea Legislativa con un préstamo preaprobado donde se están pagando intereses, él descalificó al presidente Norman Quijano en su momento de la Asamblea Legislativa diciendo que con esos 30 millones de dólares él iba a hacer 5 hospitales. ¿Tú te recordás de eso? ¿Cuántos hospitales ha hecho él en casi 2 años que tiene? Ni uno. ¿Y cuántos hizo entonces con los 30 millones del Hospital El Salvador? Ni uno. Pero el dinero del Hospital El Salvador lo tomó del Seguro Social. Y en la ley orgánica del Seguro Social, ¿dónde dice que el Seguro Social le puede prestar dinero si no es una institución financiera? No lo dice. ¿Y cuándo le va a pagar el dinero al Seguro Social? No lo ha dicho. ¿Y cómo es que va a tener un remanente del Hospital El Salvador si ni a la Corte de Cuentas deja entrar para que auditen? Y le van a cerrar las oficinas a la Corte de Cuentas. Entonces ahora dice de que no, porque este es un ahorro. ¿Ahorro de qué? ¿Dónde está la licitación para haber llevado a cabo el tema de la construcción del Hospital El Salvador y la compra de viviendas? Cuando esto era un proyecto desde hace 7 meses de una constructora muy reconocida en el país y muy señalada. Entonces, ¿dónde está la situación? Pero lo más simpático del asunto es que los ministros o los funcionarios no se ponen de acuerdo, o sea, no se terminan de poner de acuerdo. Tú las ves en un programa donde llega a decir, donde no, las personas que resultaron afectadas son las que la han ido a escoger y nosotros no podemos llevar la licitación porque solamente le compramos por medio del seguro. No, espérame, si es un dinero público y ese era un proyecto ya terminado. Y entonces a $27,000 cada casa a esta constructora que no las vendía luego de la pandemia,
O sea, ¿qué hay detrás de todo esto? No, simple y sencillamente no pasa el examen desde ningún punto de vista. El presidente ya nos tiene acostumbrados a decirnos cosas que no son y que más adelante todo mundo lo más probable es que a saber. Y así quedamos, nos vemos. ¿Y en qué quedamos? En nada. No, Víctor, lamentable. De nuevo se restringen los vuelos provenientes del Reino Unido, Sudáfrica. ¿Será lo correcto? Yo creo que puede ser lo correcto, Víctor. Estamos en alguna medida, si hay alguna mutación de una cepa completamente diferente. Pero ¿por qué el presidente lo hace ahora y no lo hizo en su momento? Por allá por marzo, cuando enjauló a todos los salvadoreños, cuando cerró el país, cuando lo detuvo la movilidad económica, cuando golpeó tan duro, cuando destruyó el sistema económico en nuestro país. ¿Por qué lo está haciendo ahora? Quiere decir que así lo pudo haber hecho antes. ¿Cómo es que ahora dice que no va a permitir la entrada de salvadoreños cuando es un derecho intrínsecamente válido e inmutable? Tú lo que tenés que hacer, si hay salvadoreños que proceden del Reino Unido, que son 3 países, United Kingdom, entonces lo que tú haces es que le haces una prueba acá, gratis, y la mandas a cuarentena, ya sea en su casa o ya sea en otro lugar. Pero tú te recordás que los mandó a recintos el señor presidente y erogó una cantidad de plata tremenda. Bueno, el tema es que ahora nos damos cuenta que los hoteles que el señor presidente alquilaba tienen una vinculación aparentemente, como el Faro lo ha dicho, con Chepe Diablo. Pero el juicio de Chepe Diablo está ahorita. Y la constructora donde compró las casas ahorita también tiene una vinculación con Chepe Diablo. Bien raro, ¿verdad, Víctor? Pero la gente se molesta porque la gente habla de los dipurratas, pero los dipurratas que pueden llegar, de eso no dice la gente nada, absolutamente nada. De los rostros nuevos. De los rostros supuestamente nuevos. Y que vienen de otros partidos políticos. Bien lindos se ven en la foto. No, precioso. Es que lindo El Salvador. Entonces, lo que pasa es que, listo, y para impedirle el ingreso, ¿tú lo podés hacer el presidente? No. La Constitución de la República, en su parte dogmática, es un dogma, establece que no le podés impedir a un salvadoreño el ingreso. No lo podés hacer. Y si no traen una prueba, entonces se las hace gratuita en El Salvador. Pero tú no le podés impedir la unificación con su comunidad de vida en el país. Qué lamentable lo que estamos viviendo. Sergio, si quieren desaforarme, quítenmelo. Me van a escuchar declaraciones del ministro de Hacienda, Zelaya, ante la petición de antejuicio promovida por alcalde. ¿Qué tendrá que decir? ¿En qué le van a escuchar? No sé, lo que pasa es que hay un debido proceso, si dentro del antejuicio se vaya a dar en la Asamblea Legislativa, hay un debido proceso y me imagino que él se estaba refiriendo en que ahí le van a dar el principio de la legítima defensa. Quizás debo de pensar que por ahí viene el tema del dinero del FODES. Víctor, es un dinero que la Corte de Cuentas de la República ya estableció como válido y que el Ejecutivo lo tiene engavetado, lo recibió, no sé si se lo gastó, pero no se lo transfirió a los alcaldes, y esto es por constitución. Eso es tanto como que una empresa no traslade el dinero de los empleados para pagos, por ejemplo, de préstamos en un banco, como lo que estamos viendo nosotros ahorita. Entonces yo quisiera pensar que el señor ministro a eso se refería. Correcto. La Policía Nacional Civil deberá llevar por apremio a 3 funcionarios que no asistieron a la comisión especial que investiga el manejo de la pandemia. Se trata del señor ministro de Salud, Francisco Alaví, el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, y la directora del Instituto Nacional de Salud, Xochitl Sandoval. ¿Quién va a cumplir la orden? Lo tiene que hacer el director de la policía. Si no lo hace, Víctor, entraría en otra comisión de ilícitos penales y podrían certificar a fiscalía. Es que eso es el tema. Y lo que pasa es que los derechos lesa humanidad y lesa patria nunca prescriben. Bueno, un ejemplo de esa situación es que tú ves a gente en aquel entonces, hombres fuertes de la Tandona, hoy procesados y hasta condenados en España. ¿Cuándo te ibas a imaginar esa situación? Entonces, eso es lo que sucede, que hay delitos que no prescriben, Víctor, delitos lesa humanidad y lesa patria. Y lesa humanidad o lesa patria, delitos de los derechos humanos, son los que hemos estado nosotros viendo desde el 9 de febrero de lo que sucedió en la Asamblea Legislativa, y violación a salvadoreños que les violaron sus derechos cuando en la pandemia les pegaban culatazos o los agarraba el ente castrense, lo mismo que pasó en el conflicto armado. Me imagino que ya vamos a hablar acerca de las palabras del señor presidente en el Mozote. Presumo
que vamos a hablar de esa situación porque es importante. Entonces, ¿cuál es la diferencia para efectos prácticos lo que está haciendo la Policía Nacional Civil y el ente castrense ahorita de lo que desbocó un conflicto armado que dio paso a los acuerdos de paz? Ni una. Tuviste a personas donde una bicicleta se la pusieron acá, otra persona le dispararon un balazo, a otra persona le pedían dinero, como en el Puerto de la Libertad. Cerraste el Puerto de la Libertad sin ningún caso, sin ninguna prueba. Chalchuapa. Chalchuapa, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué hiciste a Morazán? ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué es lo que venían entonces? Porque las especulaciones están a la orden del día. ¿Qué lanchas ingresaron al país? ¿Qué traían estas lanchas? Porque luego cerraron la longitudinal del norte, que va a dar a Chalatenango, con frontera. Y después de 3 horas dijeron en el Boulevard de la Gloria, ups, ahí va a disculpar, nos equivocamos. Tú no te equivocas 3 horas con efectivos castrenses. Ese es el tema de todo eso. Ahora, me imagino que vamos a hablar del pronunciamiento del Senado esta semana también, porque eso sí es bien delicado. El Senado ha aprobado ahorita fondos importantísimos, me imagino que más adelante lo vamos a hacer para combate del COVID-19 en Estados Unidos, pero también para que Joe Biden haga una lista negra de los corruptos en el Triángulo Norte, que inicia con El Salvador. No, y la siguiente pregunta es de lo que íbamos a hablar. Llega el señor presidente al Mozote. Llega y dice que él tenía 4 años y que el Mozote no es prácticamente que no hubo sangre, que no hay personas dolidas. Eso es lo que nos da a entender. ¿Qué opinión nos darías? Lamentable las palabras del señor presidente en el Mozote. Primero porque vemos una diferencia que no existe entre Mauricio Funes y él, que llegó a hacer lo mismo. Es más, Mauricio Funes actuó como un actor de Televisa, valga la redundancia, que hasta supuestamente lágrimas cuando estaba saqueando el Estado. Estaba llorando por víctimas y subiendo a la voladora a todas las personas que habían resultado ser en determinado momento ser del Mozote, ser víctimas porque perdieron a una gran cantidad de familiares, y Mauricio Funes de pronto salió con esa canallada. Ahora, lamentable porque se le reprocha por diferentes instituciones como la UCA, Derechos Humanos, etcétera, e instituciones internacionales, las palabras que él esbozó. Y es que yo puedo en alguna medida entender que un joven que no estuvo en ese momento, en ese momento histórico, pueda venir y hacer un juicio de desvalor sobre la base de sus conocimientos. El tema es que lo que el señor presidente ha venido demostrando durante toda su vida política es que tiene un carente desconocimiento de muchas áreas. Alguien con una medianía de conocimientos podría entender la trascendencia que implica. Es decir, usted ha leído que en la Segunda Guerra Mundial los genocidios realizados por el círculo del Führer y que sometieron inicialmente, representando al pueblo de Israel, los judíos diseminados en el mundo entero, y que inició precisamente en Berlín con la noche de los cristales rotos. Eso es importante para que a usted no lo suban a la voladora y empezar a ver que los primeros aliados, los rusos, fueron los que Hitler empezó luego con los homosexuales, los transvestis, los políticos, los detractores. El tema de la raza aria superior a la raza semita solo fue el gancho, fue paja para ir comiendo terreno país con país, que entre otros Inglaterra le opuso una resistencia hacia esto. Y las bajas temperaturas, como sucedió con Napoleón Bonaparte, evitaron que Hitler sucumbiera y siguiera comiendo espacio ante los rusos. Fíjese bien, el invierno ruso. Ahora, si nosotros hacemos un juicio de valor y sentarme yo en Nuremberg, que fue donde se hicieron los juicios luego para venir a condenar en la horca todos los genocidios, y llegar a decir lo que dijo el presidente de la República, resultaría en ese momento alarmante, reprochable. ¿Cierto? Eso es lo que sucedió con el señor presidente cuando llegó allá a Morazán. ¿Por qué? Porque el genocidio más grande en la época moderna ha sido la del Mozote. Y no habla de Chile, Sí, perdón, yo no sé si ustedes están entendiendo el símil. Yo no sé si ustedes lo están entendiendo, porque esto no es metáfora. Lo que sucedió del otro lado del mundo, o lo que sucedió en Chile,
Es lo que sucedió en El Salvador, el genocidio más grande en la época moderna. Y que el señor presidente de la República quiera venir a quitarle méritos cuando están las palabras, incluso del mismo padre de él, don Armando Bukele, quien señaló que el acuerdo entre dos grupos antagónicos en el 92 en Chapultepec, que dio paso a la paz y que posteriormente lo replicó Guatemala con la guerrilla que tenía, si alguien viene y dice, ojo, quiere restarle méritos a un esfuerzo que hizo el ente castrense con la guerrilla, luego de la ofensiva final denominada Hasta el Tope, y que ha hablado hasta la saciedad yo con miembros de los acuerdos de paz, inclusive Dagoberto Gutiérrez, donde dijo que el haber matado a los jesuitas fue el error más grande del ente castrense porque le dio una moneda de cambio para poder negociar. Que venga entonces él a decirme esta situación, podríamos hablar de los acuerdos que se han dado precisamente en Bosnia y Herzegovina. Podríamos estar hablando entonces de los acuerdos para finalizar la guerra que se dio en determinado momento allá en Chile, que se dio en Guatemala. Restarle méritos ante organismos internacionales como la ONU y la OEA, que están en El Salvador, y que Boutros Ghali fue el que estuvo presidiendo esos eventos y la reconstrucción del país acá. Pero ¿sabes cuál es lo más lamentable de todo, Víctor? En que actos peyorativos en decir que dos grupos se pusieron de acuerdo para sus propios fines. ¿Qué significa para sus propios fines? Significa que el FMLN pasa a ser partido político por una negociación. ¿Sí? Eso significa. ¿Sí, Víctor? El presidente de la República se fue a enlistar entonces en uno de esos grupos del FMLN. ¿Por qué no lo dijo entonces en su momento? ¿Por qué se fue a enlistar el señor presidente de la República en el FMLN cuando ahora dice que fue paja, casaca y que fue un circo y él fue parte de eso? ¿Cómo es que lo dice ahora que él ya no está ahí? ¿Por qué entonces no omitió ese partido y se fue a enlistar a otro? ¿Cómo se come eso, Víctor? Explícame pues. Y cómo, si el presidente no hubiera sido expulsado del FMLN, él ahorita seguiría siendo el presidente del FMLN. Yo quisiera ver a los seguidores de él qué opinarían. Contésteme esa pregunta. ¿Y qué es lo que diría el presidente? Venir y tratar de matizar cuando él se ha opuesto a una justicia retributiva en dar paso a una investigación, cerrando las puertas del ente investigativo como la Fiscalía y del órgano jurisdiccional, el juez, a investigar en la masacre del Mozote, y ha cerrado todas las puertas del ente castrense. ¿Y eso cómo se llama, Víctor? Y llegar al lugar en un helicóptero, bajarse y que 7 camionetas blindadas lo estuvieran esperando ante personas que están en una pobreza profunda, eso es un insulto contra la pobreza. ¿Me entiendes? No, y ahora están los excombatientes, los veteranos de las Fuerzas Armadas, ¿qué pensarán sobre eso? No, y no solamente que pensará eso, sino que particularmente estamos hablando que el presidente hace 3 meses vetó el aumento para los desplazados y los desmovilizados. Y entonces, ¿y eso cómo se come? Víctor, contame cómo es que llegas al Mozote, a un evento que decís que fue paja, pero lo llegás a conmemorar, ¿sí? Luego de 1992, donde El Salvador ha tenido el repunte más grande en la economía, de un crecimiento del 6%, sí, después del 92, eso es lo que tuvo, porque fue la expectativa tan grande y el boom que El Salvador empezó con el dinamismo económico luego de un conflicto armado fratricida de más de 12 años de conflicto armado y de guerra civil. Y aparte, entonces, ¿a qué llegaste entonces? ¿A reconocer el qué? Si decías, aquí estoy, pero no estoy. Yo estoy aquí, pero no lo reconozco. Y esto fue paja, pero yo fui del FMLN. Pero yo quiero decirles que estoy de acuerdo con ustedes, pero no dejo entrar a los jueces. ¿Y eso cómo se come, Víctor? Pero aparte de eso, se para el conflicto y somos el modelo en el mundo y en América Latina. Colombia ha sido parte de nuestro Mira, modelo. el acuerdo de paz ha sido cuestionado. ¿Por qué? Porque tuvieron que haberse metido otro tipo de reformas económicas. De acuerdo, yo estoy completamente de acuerdo, tuvieron que haberse sometido dentro de esto. El tema es que los dos grupos antagónicos se dieron, Víctor, y las balas se callaron, los rifles se guardaron, y eso fue importantísimo. ¿Era así o no era así? Fue así. Es como que tú llegues a una audiencia y deseas conciliar, y luego que conciliaste y tu cliente se acabó el caso,
tú salgas y te empiecen a cuestionar. No, yo lo hubiera hecho mejor. No, esa conciliación no era así. No, no se le tuvo. Si ese caso lo íbamos a ganar nosotros. No, Víctor. En ese momento se tomó la decisión de hacer así las cosas y se terminó con. Se pudo haber hecho mejor probablemente, pero por tratar de Lule jalarlo se pudo haber roto y tampoco se hubiera podido llegar a una conciliación. Y entonces, ¿cuál es el problema? Entonces, a mí me parece que esas palabras que se han emitido, lo único que denotan es un desconocimiento craso, obviamente, de una historia y de un análisis, porque tratar de relativizar los hechos que sucedieron, ocupando peyorativamente palabras para arremeter contra grupos que se pusieron de acuerdo e históricamente se han ganado un papel y un cuadro para ser recordados, me parece que simple y sencillamente son desencantadoras, ¿Y los asesores? lamentables, no sé si tiene asesores, y son para el olvido, con mucho respeto. Pensé que Mauricio Funes de verdad se había tirado la barda, pero el presidente se llevó el Oscar. Buen actor. Sergio, somos el país menos transparente del Triángulo Norte. Sí, así es. Los Estados Unidos, tú lo acabas de decir también, ha aprobado mucho dinero para combatir el COVID. El COVID en El Salvador no es excepción, hay un rebrote. Estamos por cerrar el año y no se sigue viendo un plan económico. No hay un plan económico desde un Aparte de esto que estamos hablando, que llega al mozote, desacreditan a la ONU, a la misma OEA, las instituciones, ¿quién nos daría dinero? ¿Quién nos va a prestar de aquí para allá? No solamente, Víctor, nunca ha tenido un plan el presidente para el país. Probablemente él tiene un plan muy personal, pero para el país nunca ha tenido un plan. No hay un plan para la reactivación. No hay un plan, no ha habido un plan para la reactivación luego de la pandemia. Un plan para rescate de la empresa en este país. La mediana, la pequeña, la grande. No han habido subsidios. No hay un plan en este país de estrategia de llamar la inversión, de búsqueda precisamente de casa e inversión. No hay un plan de seguridad, no hay un plan de nada. Me pareciera que la única situación, como ha dicho en determinado momento diferentes panelistas, hay un plan, pero para destruir el país. Eso es lo único que muchísimas personas señalan. Ahora, lamentable, tú acabas de mencionar un tema que tiene una trascendencia interesante. Esta semana, el día martes, en el Congreso, en el ente bicameral en Estados Unidos, se autorizaron fondos, tanto los republicanos como los demócratas, para poder paliar la crisis del COVID-19 de cara a una vacuna ya existente y que ya se compraron y se empezaron a suministrar. De hecho, la primera vacuna de esta transnacional Pfizer fue aplicada a Joe Biden. Número uno. Número dos, él dando el ejemplo de la certeza que se va a tener. Es una persona de la tercera edad, es una persona que en alguna medida tiene destellos de Alzheimer y sin embargo, él dio el paso de decir, señores, no hay problemas secundarios, ha pasado todos los controles, pero en este plan de rescate también involucra al Triángulo Norte. Se le ordena a Joe Biden que empiece a clasificar a cada uno de los políticos corruptos del Triángulo Norte, incluyendo a El Salvador, y que empiece a interponer sanciones comerciales para un país y embargos y sanciones económicas para cualquier actor político que lo haya hecho. Muchas personas tienen una lista de Navidad. Quisieran ver en esa lista no solamente a Mauricio Funes, Tony Saca, Guillermo Gallegos, sino que a otros. Pero también yo no puedo pretender atacar la corrupción del pasado y no pretender atacar la corrupción o los destellos de indicios de corrupción que hay en el presente. Eso es lo que no les parece a un montón de gente, de los seguidores del actual gobierno. Permítame, yo no puedo permitir y acusar al vecino cuando tú estás dando cátedra de cómo se hacen las cosas. Eso no puede ser. O sea, eso no puede ser, Víctor. Y es lo que nosotros vamos a esperar. Eso es lo trascendente de la aprobación de esos fondos,
que está teniendo hoy por hoy el ente bicameral, que de hecho, conversando en su momento con Mari Carmen Aponte, que se integró al equipo de Joe Biden, recuerdo una vez conversando con René León, y yo le preguntaba, embajador León, ¿qué tan cierto es sobre una reunión que se dio allá en Washington, donde estaba Roberta Jacobson, estaba Ann Patterson, estaba Mari Carmen Aponte, entre otros actores, ya hace, te estoy hablando, 4 meses, para empezar a establecer cuáles van a ser las sanciones económicas y comerciales que le van a aplicar a El Salvador y al gabinete del presidente Bukele, si esto así procede? Y me dijo, ya, eso, yo estuve ahí, Sergio. Y desde ya empezamos a hablar por la grave violación a los derechos humanos, a la falta de libertad de expresión y de prensa. Hemos visto al Instituto de Acceso a la Información Pública pegar un retroceso tremendo bajo los últimos 3 delegados que el gobierno ha nombrado, Víctor. Y que el gobierno le restó el presupuesto del Instituto de Acceso a la Información Pública. Y ahora ya se lo va a subir. Y cuando el gobierno recibió información del instituto, del señor Cárcamo, que terminó renunciando, de las personas que iban a solicitar información. Y él tuvo que renunciar luego de aquel video. Y vamos a esperar a ver qué es lo que pasa. Pero tú has visto un retroceso tremendo, que cuando llegan estos delegados nombrados por el gobierno, todas las investigaciones en la Corte Suprema de Justicia en contra del exalcalde, el presidente actual, Bukele, se detienen. Y el caso del presidente mismo de este instituto también se engaveta. Y ahora resulta que las audiencias ya no van a ser públicas, ahora van a ser privadas, bajo el ocultismo mismo de establecer solamente el resultado, pero no determinarte por qué votaron así. Perdóneme, Víctor, pero si eso no es un retroceso y es un acuerpamiento a la impunidad y a la corrupción, no sé cómo se llama. Mismo. Sergio, esta semana hubo otra cadena nacional y todos esperaban que se hablara de un plan económico o que se iban a le iban a regalar casa a todo el que está más jodido de todos, pero no, más de lo mismo, apareció por ahí Santa Claus, etcétera. ¿Qué opinión nos puedes dar? ¿Qué opinión te puedo dar? Ahorita que estabas diciendo tú, yo lo estaba buscando, el artículo 127 de la Ley de Telecomunicaciones con relación a la Constitución de la República, convocar a cadena nacional por razones de guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad grave, perturbaciones de orden público y un mensaje de interés nacional. Listo. Explícame dónde encaja lo que me acabas de decir. Y por eso te preguntaba eso, esperaba que apareciera un plan económico para el año. Que yo soy penalista y soy constitucionalista, tengo posgrado en todo esto, Víctor. Entonces explícame. Yo creo que la respuesta yo te la acabo de dar en leerte el tenor literal de la dirección de la voluntad del legislador encaminada precisamente en esta disposición de rango constitucional. Bueno, y con todo el respeto que se merecen los que nos ven en su televisor, nos escuchan en nuestro sitio web, en nuestras redes sociales, en Facebook Live. Hoy queremos hablar un tema muy importante este viernes 25 de diciembre, y es un tema cristiano, pero también político. Queremos hablar, bueno, va a hablar aquí el licenciado Sergio sobre el nacimiento de Jesús y muerte de Jesús, Sergio. Sí, fíjate que es sumamente interesante porque me tocó predicar en la iglesia este domingo. Y también me tocó casar a una de las parejas, a las tantas que hemos tenido el inmenso privilegio de poderlas acompañar en este mes navideño, que muchas de las personas escogen este mes, que es muy lindo, por varias razones, por las luces, por el nacimiento de nuestro Salvador. Y yo les explicaba, en la prédica del pasado domingo, yo les explicaba a todos los asistentes y las personas que se conectan, en que nosotros debemos de celebrar el nacimiento, pero lo que nosotros debemos de celebrar es nuestro nacimiento, el nuestro. ¿En qué sentido? Nosotros hemos nacido como hombres nuevos y dejar el viejo hombre desde que aceptamos a Cristo como nuestro único Salvador. Por varias razones. Primero, porque las personas encargadas, los teólogos establecen, donde diciembre no necesariamente fue la época en la cual Jesús nació. De hecho, esta semana se dio un evento muy interesante donde se pudo percibir la unión de 2 planetas para dar paso a la estrella de Belén. Fíjate qué interesante lo que yo te acabo de plantear, luego de un proceso de un año de pandemia donde muchos jamás se imaginaron
que íbamos a andar con tapabocas, pero este tipo de tragedia ya ha existido, tú recordás en la historia, de la misma forma que usted lea como la masacre del Mozote para que no le den paja. No suban a la voladora. No la suban a la voladora. La peste bubónica, la fiebre española, etcétera. Recuerdo que estaba yo allá en Italia, en Venecia, donde se dio precisamente aquella peste y los barcos no llegaban como por 40 días a la orilla, sino que se mantenían flotantes hasta determinar que ya no había nadie afectado. Entonces se da precisamente este festival de Venecia, de estas máscaras a consecuencia de andar tapabocas, eso eran. Entonces se da el tema este. Lo que te quiero comentar, y es interesante, es porque en la época cuando Cristo nace, tú sabes que Él es descendiente bajo un linaje que te establece la Biblia del rey David. Y ahí es donde se configura aquella bendición que había dado, donde la simiente del rey David iba a dar paso al Salvador. Mira qué interesante. El rey David, como nosotros ya conocemos, quiso Saúl matarlo cuando Dios ya no le hablaba a Saúl y quiso matarlo en aquella cueva. El rey David, que había sido elegido por un profeta, cuando se destapó el cuerno con aceite y que lo vio y lo embalsamó, que él andaba cuidando a ovejas en los riscos, él dijo, el Espíritu Santo ha determinado que él va a hacer, etcétera. Se lo estoy contando en una forma bien simplificada y extractada de efectos de ilustración porque tenemos poco tiempo, pero usted ya queda picado y lea la palabra de Dios. Si lo que yo digo algo no está en la palabra de Dios es paja. Eso es lo que usted debe hacer con los pastores y los curas y los jesuitas y todo, para que no lo suban también a la voladora, porque hay pastores que le andan sonriendo a la clase política y curas también, porque les encanta un montón de prerrogativas. Ojo. Entonces, por eso es que entró Jesús al templo a darle vuelta a todo y decir, la casa de mi padre no es mercado. Pero no solamente se estaba refiriendo a la situación de las ventas, se estaba refiriendo a que el cura permitió esa situación. ¿Por qué? Por quedar bien con el César, pan y circo. Entonces, desde aquel entonces, cualquier parecido en la vida real es coincidencia, para que usted se dé cuenta de pronto cómo el poder político viene y las mieles del placer endulzan a muchos pastores que hoy ya no dicen nada y que antes cuestionaban, pero hoy ya no dicen absolutamente nada, y curas también. Listo. Una vez dicho eso, quiero decirte que en la Biblia usted lee una genealogía donde terminan Víctor, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal. ¿Por qué? Porque el dar su palabra era parte del honor, del linaje, de la descendencia. Si había algún político malacate como los que tenemos ahora hasta de risa le sirve, pero ese político ensuciaba todo el linaje. Listo. Una vez ya se lo dije, esa es la razón por la cual usted ha leído. Esther, hija de, listo. David tuvo varios hijos. ¿Cuántos tuvo? 62. Y uno de los más prominentes fue Salomón. Cuando Salomón pateó el cable, le dijo, por el amor que le tuve a tu padre, ojo, los padres negocian bendiciones y maldiciones para sus hijos hasta 4 generaciones adelante. Por eso es que Abraham le dijo, tu descendencia van a ser como las estrellas del cielo, el patriarca. Perfecto. Sara no podía tener hijos, si tú recordás, y nunca lo había tenido porque era estéril. Sin embargo, tuvo a Isaac, pero también él se metió con Agar y tuvo 2 hijos, de donde nacían 2 hijos de un tronco común. Y esos son los israelitas y los palestinos que se pasan matando día y noche. De ahí es donde viene el conflicto. Lea un poquito la Biblia para que no lo suban a la voladora, porque hay políticos que invocan a Jesús. Dios me habló, Jesús me acaba de hablar. Qué no lo lindo, suban a la voladora. Va a entender usted cómo la unción se da y la revelación, pero no así. Sigamos adelante. Entonces quiero decirle que en determinado momento la descendencia de Jesús era por el padre adoptivo, que era José, pero descendencia también, pero tenía una maldición, que lo podemos hablar en otro lado, en otra oportunidad, pero la descendencia María venía de Judá. ¿Qué es Judá? El judaísmo. ¿Qué es Judá? El león de Judá. Lea un poquito, papito chulo, no pase como mediocre y que otros lo agarren como que es trapo de inmundicia. Ese es un término utilizado en la Biblia. Entonces, lo que te quiero decir es que se cumple entonces lo que habían dicho de la simiente de David. Una vez dicho eso, quiero decirle, y entonces Jesús podría venir al mundo a reclamar el trono de Israel. Sí. Rey, sí. ¿Y por qué no lo hizo? Porque no vino a eso. Él no vino a degustar de las mieles del placer. Él nació
en un pesebre, pobre, huyendo, hijo de una persona que era carpintero y de una campesina como María. Si usted no ha entendido el mensaje, iglesia, que Dios lo bendiga, pídale rápido que lo lleve a su presencia. Lo que Jesús vino a hacer, porque Herodes recibió por medio de los asesores, cualquier parecido con los asesores de la actualidad, en alguna medida, es pura coincidencia que mandaran a matar a los niños porque iban a ser el libertador. De la misma manera que Balán y Balac recomendaron con Jetro al faraón que mandara a matar a los niños. Pero el ángel Gabriel, experto en misiones del servicio secreto de Dios, sacó a Moisés y lo puso en una canasta y lo agarró la hermana del faraón. De la misma manera sacaron al niño Jesús, porque lo que Herodes hizo es: señores, regresen a su lugar de origen, vamos a censar a todo mundo y ahí me los voy a quebrar. Es de ahí donde sale aquella situación de los santos inocentes, de toda la masacre que hicieron. La masacre en aquel entonces fue un genocidio, sí, como la del Mozote también. Tal vez me termina de entender lo que le estoy diciendo. Llegar a decir a un lugar que no sirvió de nada, que Dios lo bendiga, simple y sencillamente. Va, sigamos adelante. Entonces, luego que se da ese evento, Jesús no vino a querer exigir su trono como rey. Él dijo, cuando le preguntó Poncio Pilatos: ¿es cierto que tú sos el rey de los judíos? Tú lo has dicho. Porque Beatriz le dijo a él: no lo mates, él es el Hijo del Hombre. Yo tuve un sueño y Dios me habló, me lo reveló y lo reconfirmé como el bollo de Gedeón. Así es como Dios te habla, no en un ratito donde le estás pegando un golpe de estado a la Asamblea Legislativa. Pero bueno, sigamos adelante. Tal vez terminan ustedes de entender. El tema de esto es que también la Biblia dice: maldito aquel que invoca mi nombre en vano. ¿Entendió? Listo, sigamos adelante. Es que toda la factura se la terminan pasando a todo mundo. Sigamos adelante. Lo que yo le quiero decir con esto es que a Jesús, el primer caso que nosotros vimos en la universidad fue el juicio de Jesús. ¿Por qué? Porque el derecho romano, que es el derecho nuestro, el derecho civil que viene de Chile, que es donde nosotros lo tomamos, y que a la misma vez viene del Código Napoleónico, y que salta de Roma. Listo. El derecho civil, que después sufre un proceso de atomización en las demás áreas, familia, inquilinato, agrario, etcétera, es ese, viene de Roma. Las instituciones romanas, como ir a la votación a elegir quiénes iban a ser tus representantes, nace de Grecia, porque mandaron de Roma a unos delegados que se llamaban los decemviros, porque querían saber cómo se comía el tema de la democracia con Solón, el padre de la democracia. Entonces invocaron la comitia curiata y centuriata en el foro romano, que era donde iba. El foro romano era el mercado, donde iban a emitir posteriormente. Por eso es que el César sacó pan y circo. No se me pierda. Pan y circo es que estaba en el Coliseo romano, ¿sí? Luego que saquearon Israel, ahí está el arco de Tito, en el ser Tito, que llega a ser después César, hijo del César. El circo Flaviano Máximo fue construido por mano de obra esclava judía. ¿Sí? Y todos los elementos para construir el circo, el Coliseo romano, para matar después a los cristianos, fue con el oro saqueado de Israel. Y ahí está la historia. Usted va a Roma y ahí está en el arco de Tito. Entonces él fue victoriado. La gente, cuando estaba viendo las peleas y las masacres hacia los cristianos, con canastos les tiraban pan. Pan y circo. Cualquier parecido con la realidad es coincidencia para mantener subido a la voladora y entretenido. Sigamos adelante. Acto seguido, entonces, viene el Corpus Juris Civil de Justiniano, donde se estableció todo el cuerpo de derecho legal. Viene un César y se pasó al cristianismo. ¿Quién era eso? Constantino,
que tenía en Constantinopla, Constante y Constancia, sus dos hijos. Se pasó al cristianismo, pero no porque había tenido un sueño, porque él dijo que había tenido un sueño, fíjate, que Dios le había hablado, aquí enfrente del Bósforo, en el río del Bósforo, allá en Constantinopla. ¿Qué es Constantinopla? Turquía, el imperio Estambul. Entonces, pero él fue políticamente, para echarse a la bolsa los votos de los cristianos, dijo que Dios le había hablado. ¿Y qué es lo que hizo Constantino? Le regaló una porción de tierra en Italia, en Roma, al Papa. ¿Y eso a dónde está? El Vaticano, corazón bello. Entonces, todos los elementos, luego que dejaron tirado el Coliseo romano, porque entonces ya no podías matar a cristianos, todo lo que revestía el mármol, ¿dónde terminó? Vaya usted al Estado del Vaticano y ahí está. Quiere decir que lo que saquearon siempre terminó en el Estado de Cristo, en la casa de Cristo. Desde que saquearon Israel hasta el Coliseo terminó en el Vaticano. Listo. Una vez dicho esto, debo de comentarle, el mismo derecho romano es el que aplica. ¿Quién fue el testigo choco? Judas. Fue el testigo choco, el que tenemos todos los días en los tribunales. Los criteriados. Los criteriados. El que le dicen, vos firma acá y vos vas a decir eso. Eso fue Judas. Vendió a Jesús. Jesús no era una cosa, lo vendió porque lo entregó. Él dijo, a quien bese, lo estoy identificando, que él ha andado hablando mal del César. En aquel entonces estaba dividido entre provincias, como nosotros departamentos y en Estados Unidos en estados. Cada provincia tenía un procónsul, por eso es que se lo llevaban a Herodes porque era Galileo, o se lo llevaban a Poncio Pilato, pero en uno era delito, el delito de sedición, y por eso le querían hacer caer en error. ¿Está bien que hagamos esto? El César dice esto, está bien, porque querían hacerlo caer en error. No tuvo defensor. Fue a madrugada el juicio. José de Arimatea luego pidió a los miembros del Sanedrín que le regalaran que le dieran el cuerpo para irlo a meter a un mausoleo propiedad de él, una piedra que luego se mueve a los tercer días. Se quebró la piedra, se rasgó el velo del templo, que él decía, vamos a reconstruir el templo que ahora en el templo de la roca, donde está el muro de los lamentos, fue destruido. ¿Qué tiene que venir para que la venida del Señor esté cerca? Porque Israel será el reloj del tiempo y no pasará de esta generación cuando mi venida estará cerca, dice la palabra de Dios. La reconstrucción del templo ya están los planes, ¿sí? Pero tiene que venir una abominación desoladora. ¿Qué significa eso? Lea la palabra, corazón, y usted va a entender. Entonces, ¿qué significa eso? Que lo que vino en su momento, la muerte de Cristo, tenía que venir. Por eso es que, reitero, estaba en una boda el pasado fin de semana y todo inició en una boda. Todo inició, Víctor, en una boda. Llega María y le dice a Jesús, en la boda de Canaán, el vino se ha acabado. Entonces Jesús le dice, ¿y yo qué tengo que ver en eso? Él sabía que si empezaba en ese momento a hacer maravillas, la cuenta cero empezaba a contar hacia atrás para llegar a su crucifixión. ¿Por qué, Víctor, el Señor tuvo que venir a morir? Luego que vino Noé y el diluvio, y volvemos a empezar desde cero. ¿Por qué cuando mandó a Nímide, al hombre que terminó y el personaje en el estómago de una ballena, y que él agarró para Tarsis y rescató a la gente? Jonás. ¿Por qué es lo que pasó con Sodoma y Gomorra en la destrucción? Y que llegaron ángeles a liberarlos y que a los ángeles les querían dar vuelta porque ya habían probado de todo menos ángeles. ¿Por qué después de esa destrucción se da la venida del Señor? Porque luego de que Adán y Eva patearon el cable en el huerto, la primera embajada del cielo en la tierra, y le fueron entregados, como el demonio le dijo en el pináculo del templo y en el desierto, adorame a Jesús, porque todos estos reinos de la tierra se me fueron entregados por Adán y Eva, quien señoreaba todo lo que el Señor le había dado con el báculo,
Báculo que tiempo después se le fue entregado en el terreno de Jetro a Moisés, con el cual liberó y abrió el mar, ese mismo báculo que saltó a sus manos a las faldas del monte Sinaí, yo ya se lo he dicho, y que en el monte Nebo fue por última vez cuando él le permitió ver la tierra prometida, pero ya no entró, que también yo ya le he explicado. ¿A dónde queremos llegar con todo lo que hemos dicho con este nacimiento, Víctor? La hazaña más grande del hombre no ha sido que el hombre ponga un pie en la luna. La hazaña más grande es que el Hijo del Hombre haya puesto un pie en la tierra. Un día te voy a comentar, yo estaba bien pequeño, y para explicarme el tema, Víctor, de cómo el dueño de todo, el gran yo soy, el que hizo el cosmos y el que ordenó la tierra, podía entender que tomó forma humana y que en el vientre María se movía cuando estaba Juan el Bautista en el vientre de su madre, y se encontraron sin saberlo, los dos se inquietaron en el vientre. Para poder entender esto, me decían, Sergio, si tú le quieres hablar a unas hormiguitas, ¿cómo lo harías? Con un megáfono, pero tú no te harías hormiguita. Eso es lo que hizo el Hijo del Hombre. Se bajó a una categoría humana para podernos dar la salvación, que es gratis. Lo único que tenemos que hacer es nada más aceptarlo como nuestro único Salvador y darle todas las áreas de nuestra vida. Muchísimas gracias, Víctor, te agradezco la inmensa oportunidad que me has dado en poder explicar un poquito de qué significa el nacimiento de Cristo, que no es que el nacimiento de Cristo 1000 años antes de que el rey David existiera y se dio la profecía de la simiente de él, no es que haya nacido, el tema es que nosotros nazcamos como nuevo hombre y el viejo hombre lo dejemos sepultado. Después de escuchar tus palabras muy sabias, este pueblo salvadoreño todavía tiene esperanza, porque Dios manda a sus ángeles siempre al rescate. Al servicio secreto. Al servicio secreto, a Gabriel. Bueno, y antes de cerrar el programa, siempre de 6:30 a 8 de la mañana al punto con Sergio Méndez, no te lo olvides. Ahí puedes informarte qué es lo que le está pasando a este pueblo y a los políticos, y también en Coyuntura Política todos los viernes 2 de la tarde con el licenciado Méndez. Bueno, y te espero el próximo viernes, si Dios lo permite. Bendiciones.